Era una ocasión en que el Salvador les enseñaba a sus discípulos. Ellos le dijeron: Señor, aumenta nuestra fe. El Salvador le estaba hablando de la necesidad que tenemos de perdonar. Y les decía: si tu hermano peca contra ti y se arrepiente, perdónalo. Y si 7 veces al día peca contra ti y se arrepiente, perdónalo. Para nosotros es difícil muchas veces cumplir con este mandamiento del Señor, pero es un requisito esencial para poder entrar en el reino de Dios, porque no puedo entrar al reino de Dios enemistado con mis hermanos. Y lo digo por mí mismo. Yo he tenido que estar batallando con ese Goliat continuamente. Como yo les conté anteriormente, antes de yo bautizarme, me llevaba muy bien con mi vecina. Pero hubo una ocasión en que ella me dijo algo que no me gustó y yo me ofendí. Y eso fue suficiente para yo dejar de dirigirle la palabra y hasta dejar de ir a su casa. Porque yo convertí lo que ella me dijo en una herida, como si tuviera una cuña clavada que no me permitió desarrollarme. Conozco los misioneros, me bautizo en la iglesia, voy a la iglesia y me siento bien en la iglesia, pero no quiero saber de mi vecina. Y eso sucede con nosotros en nuestra condición de hombre natural. El rey Benjamín dijo: el hombre natural es enemigo de Dios. Y lo va a ser para siempre, a menos que se someta al influjo del Santo Espíritu y se despoje de ese hombre natural y se vuelva como un niño, sumiso, manso, humilde, paciente. Me encanta esa escritura porque me ayuda a arrepentirme en tantas debilidades y defectos que tengo como ser humano, pero con un entendimiento claro de que tengo la luz de Cristo delante de mis ojos como un estandarte para brillar y dejar sepultado el hombre natural. Mientras iba a la iglesia y aprendía de las Escrituras, me encuentro con lo que el Señor dice: si tú vienes a mí, me traes tu ofrenda, pero te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, ve primero, reconcíliate con tu hermano y luego ven y tráeme la ofrenda que yo te la voy a recibir. Eso me chocó duro. Y por entender eso y dejarme guiar por el Espíritu Santo, yo fui donde mi vecina, me armé de valor. Ese día yo sentí que volví en sí, como el hijo pródigo, y subí a otro nivel espiritual. Cuando yo entré donde mi vecina, lo primero que hizo fue abrazarme, ni siquiera me dejó hablar, y me dijo: yo te quiero. Y yo le doy gracias a mi Padre Celestial por el conocimiento de esta verdad que tengo. Y porque al igual que los discípulos en la antigüedad, yo le digo al Señor: Señor, aumenta mi fe. Porque se hace difícil a veces cuando a ti te tratan mal, tú perdonar. Pero el mandamiento del Señor es demasiado grande. El que dice que ama a Dios, ame también a su hermano. Porque si alguno dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, se está engañando a sí mismo. Eso está claro en el Nuevo Testamento, como nos enseña Pedro. Y no es tan fácil, ¿verdad? Pero como hijos de Dios tenemos un potencial grande. Y lo más grande es Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor, que ha pagado el precio de nuestros pecados para que yo pueda liberarme de la cadena de rencor, las ligaduras que me atan del orgullo, del resentimiento, que todo eso lo que me lleva es a ser soberbio, arrogante, prepotente,
a creerme mejor que los demás. Todas esas son características del hombre natural. Y como el hombre natural es enemigo de Dios, tenemos que procurar arrepentirnos para despojarnos de él de manera fulminante. Por eso, en una ocasión, los discípulos nuevamente le dicen al Salvador: Señor, ¿cuántas veces debemos perdonar entonces? Hasta 7 veces. El Salvador le dijo: te digo, no 7, hasta 70 veces 7. Dándonos a entender que no hay límites para perdonar. Y nosotros no podemos ir a la iglesia y sentirnos bien con Dios cuando aborrecemos a nuestro prójimo. La ley que el Salvador nos dio es demasiado alta, pero así de alto nosotros nos podemos encumbrar como hijos de Dios por el potencial divino que Él nos ha dado. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo te digo, ama a tu enemigo, bendice al que te maldice, haz el bien al que te hace mal. Y los que estamos determinados a seguir a Cristo necesitamos entender eso, porque ya el Señor no quiere que le vengamos a Él con el derramamiento de sangre, con sacrificios, con holocaustos. Esas cosas terminaron, se hacían antes de la venida de Jesucristo como un símbolo del postrer sacrificio que vendría para redimir a todo género humano, pero ya cesaron con la venida de Jesucristo. El sacrificio que el Señor espera ahora que le ofrezcamos es el de un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Así vemos que el sacrificio no consiste en poner un animal sobre el altar, sino que el verdadero sacrificio consiste en poner sobre el altar el animal que está dentro de nosotros y dejarlo hasta que se consuma. Yo sé que si nos dejamos orientar por la influencia del Espíritu Santo, nosotros vamos a despojarnos de muchas cosas que nos quieren atrapar en el pecado. Y Satanás está ahí para que nosotros abriguemos en nuestros corazones odio, resentimiento, rencor. Pero la voz que tenemos que hacerle caso es a la voz del Espíritu, que siempre nos guiará por el camino correcto. Nunca nos guiará por caminos extraños. El Espíritu Santo nos conducirá directamente hacia la felicidad eterna y nos ayudará a entender la necesidad que tenemos de despojarnos del hombre natural para no guardar resentimientos. Y me siento feliz porque a pesar de todas mis debilidades, yo he podido ir venciendo el hombre natural poco a poco, y eso es lo que el Señor espera de nosotros. Y así como esa cuña que se quedó en un árbol, cuando ese niño se lo encontró, que lo puso en una ramita y el árbol estaba pequeño, a él se le olvidó quitar esa cuña de ahí, el árbol creció con esa cuña. Y un día, cuando el árbol era grande y el niño creció y se hizo un hombre, una tormenta se desató y derribó el árbol. Cuando temprano fue a ver los escombros, vio ese objeto brilloso que estaba allá en el suelo, y como censurándose a sí mismo dijo: wow, la cuña, como quien dice, la cuña causó que este árbol tan fuerte fuera derribado. Como la cuña se quedó, el árbol lo hizo parte de él y se entrelazó entre las raíces para impedir el fortalecimiento de su desarrollo como un árbol fuerte. Y cuando vino la tormenta lo derribó. El presidente Monson
contaba este relato en uno de sus discursos y comparándolo con que a veces nosotros permitimos que cuñas de resentimiento se claven en nuestro corazón para no permitirnos que se entrelace el amor de Dios para con nuestro prójimo. Increíble enseñanza. Yo le pido a mi Padre Celestial que cada día me dé la inteligencia y el discernimiento necesario para dejarme orientar del Espíritu Santo y no tener enemistad con ninguno de mis hermanos, ni guardarle odio ni resentimiento. Por eso cayeron todos los nefitas, porque cuando el Señor los iluminó y prosperaron, en su prosperidad se olvidaron del Señor, entonces se llenaron de orgullo, de soberbia, de prepotencia, y comenzaron entonces a maltratar a sus hermanos más pobres. Y al final fueron derribados todos por sus enemigos, como el Señor se lo había declarado al profeta Nefi, un profeta fiel del libro de Mormón, que así sucedería si su pueblo olvidaba los convenios que había hecho con el Señor. Que no nos pase eso a nosotros, que nos llevemos bien con todos nuestros hermanos. Y termino con esto que el Señor dijo, que aunque entendamos que nos queda muy grande, es lograble si nos arrepentimos. El Señor dijo que aquel que no perdona las ofensas de su hermano queda condenado, y en él permanece el mayor pecado. Y declaró: he aquí, yo el Señor perdonaré a quien sea mi voluntad perdonar, pero a vosotros os es requerido perdonar a todos los hombres. Es decir, que a mí me ofenden, y si yo guardo resentimiento, yo tengo más problemas que el que me ofendió. Y Jesucristo está como nuestro estandarte de la libertad para liberarnos de las cadenas, del resentimiento, del odio. Nuestro Salvador y Redentor, que todo lo que recibió fue maltrato. Y aún en la cruz, agonizando, sus palabras fueron: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo estoy decidido a seguir a Jesucristo y a cambiar mi vida y a despojarme del hombre natural. Y sé que con su ayuda lo voy a lograr. Y todos lo podemos lograr porque el Señor lo ha prometido, porque nos ama.